otra vez esa historia y comentamos un Sí, poquito. Ahora no te agarro tan en blanco. Y si no, querés comentamos un poquito esta obra de Lorena Vega, decías que es la Lorena actriz. Vega es una actriz Mm. que está muy en boga ahora, muy, muy conocida. Ella hizo una obra de teatro, en primer lugar fue una obra de teatro con sus dos hermanos. Ella es la hermana mayor, tiene dos hermanos varones, uno es contador y el otro es, ahora no me acuerdo su profesión, pero bueno, la primera presentación aparece como muy fuerte la imagen de la madre y como la madre organizando la fiesta de 15 de ella, se presenta ya las fotos y en todo, digamos, en la comunicación aparece como una ausencia muy grande del padre, ¿no? Como una imagen muy fuerte de la madre, los hermanos. Ella le pregunta a los hermanos si extrañan al padre y un hermano le dice, no, la verdad que no lo extraño. Eh, y el padre, que se había separado de su mamá, formó otra familia y a los 68 años él fallece y los hijos, o sea, los medios hermanos, ¿no? De Lorena Vega y sus hermanos, cambian la cerradura de la imprenta. Bueno, el padre era imprentero, bueno, hablan del trabajo del padre, de lo creativo que era, muestran cosas que él imprimía, cómo trabajaba, tenían fotos de esa imprenta, ellos, y muchos recuerdos de la imprenta, ellos pasaban mucho tiempo en la imprenta, y la nueva familia, cuando fallece el papá, cambia la cerradura de la imprenta y ellos nunca más pueden ingresar a esa imprenta. Y bueno, a raíz de esa situación eh, es que hacen esta obra de teatro para contar esta historia. Los agarra la pandemia, tienen que interrumpir la, la obra de teatro después de 3 años de presentarla y uno de los hermanos propone hacer un libro. Contactan a una editora, recuperan fotos, hacen con Photoshop, porque la madre sacaba fotos de ellos y siempre salía uno como medio cortado. Bueno, el padre nunca estaba en las fotos, o sea, tenían fotos de la primera infancia con el padre, pero después ya no tenían fotos con el padre. Bueno, y con el libro hacen toda una recuperación de esa parte de su vida, de la imprenta y del padre. Y bueno, y sí, y de alguna manera ellos dicen que derribaron ese portón. En un momento uno de los hermanos dice, yo si pudiera con una camioneta tiraría el portón y entraría, ¿no? Obviamente eso no lo hace, pero ellos sienten que al haber hecho todo lo que hicieron, la obra de teatro, un libro y el documental que yo vi ayer, de alguna manera ingresan a la imprenta, y no solamente ellos ingresan a la imprenta, sino que ingresan acompañados de todos los que vimos el documental o el libro o la obra de teatro, ¿no? Mm. Y es, bueno, y de alguna manera uno, no sé, a mí me pasó emocionalmente de vivir con ellos esa recuperación, es una recuperación de un hecho traumático, ¿no? Sin duda, de un hecho Mm. doloroso. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Zulema, por contarla más con más detalles y además de este proyecto, así como una especie de actividad coral, de una especie de consorcio de actividades artísticas, ¿no? Todas tienen la tarea de producir arte y al mismo tiempo una especie de biografía, de biografía familiar y de un conjuro de un pasado y nos preguntamos muchas cosas, a ver qué haría una psicología del arte con esto, ¿no? ¿Qué se preguntaría? Por ejemplo, nos teníamos que preguntar sobre la psicología personal de cada uno. ¿Es una psicología de la obra de arte? ¿Es una psicología de la experiencia de un espectador que lograría entrar allí o no? Nos podemos preguntar si los conceptos que nosotros utilizamos son totalmente exteriores y lo importante es la obra y vivirla, o realmente hay algo que se nos revela, se nos corre en comprensión y también en vivencia, y para nosotros puede ser más fecundo si accedemos con ciertos recursos a eso, ¿no? Em, de paso, bueno, desde luego, ¿cuánto derecho tiene el arte a meterse en la intimidad de las personas o no?
¿qué hace uno con eso, ¿no? ¿Qué hace uno con esos dolores de la vida, con esas cosas incomprensibles, ¿no? ¿Por qué el arte estaría allí no para irradiar la felicidad y lo festivo y lo grato de la existencia, sino más bien aquello que es incomprensible, aquello que es doloroso, aquello que es marginal, pero que incide, que retorna, que no sabemos bien qué hacer con eso, ¿no? Bueno, y podemos preguntarnos, ¿podemos aplicar nuestros conceptos, los que estamos viendo? ¿Podemos aplicar, por ejemplo, no sé, las tres estéticas de Lacan? ¿Podríamos utilizar lo que Freud nos comenta en el creador literario del fantaseo, ¿no? No, Podemos pero ver... eso no tiene que ver con, Sí, Gaspar, buen día. perdón, quise levantar la Sí. mano y no puedo. Uy, pero Así que aplaudiste, que era más bonito aplauso. todavía, sí, sí, Sí. sí. Eh, yo tampoco tengo muy fresco el tema de las tres estéticas porque las vimos hace varias clases, pero tiene que ver un poco más, me parece, con la segunda, con lo imaginario, con lo que hablábamos un poco del puntum y de la mancha, porque, digamos, ellos lo que están, este, digamos, creando es, o dándole vida, es al recuerdo, digamos. Entonces, me parece que tiene que ver un poco más por ahí, con el tema de lo Mm, imaginario, más que mm. por S- ejemplo, con la mm. tercera no. Me acuerdo que con la tercera no, definitivamente, que era como algo donde él planteaba más lo puro, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Bueno, todos estos son conceptos que nos estimulan a pensar, a reflexionar y podemos abordarlo de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, nunca mejor dicho, ¿no? Que para un imprentero inscribir la letra, ¿no? ¿Cuál es esa letra ahí que la familia no puede acceder y que quiere imprimir, ¿no? Y esa letra que no está, esa singularidad de un padre que nunca está en imagen, ¿no? Por ejemplo, a su vez, ¿no? Que no sale en la foto, es que hay que recrearlo, ¿no? Ese punctum que está ahí ausente, pero que aguijonea desde su ausencia, ¿no? Em, bueno, ese merodear el vacío de un padre que está pero no está, ¿no? Que es creativo pero zigzagueante, que los dejó para hacer otra familia y una familia que no ensambla, sino que cierra, ¿no? Que blinda ese vínculo, ¿no? Y hay que hacer algo con eso, ¿no? Fíjense cuántas cosas podríamos nosotros pensar y uno diría, eh, también qué capas de la obra o de este proyecto, digamos, simplemente escuchando tu narrativa, su lema, porque todo esto, digamos, no accedimos ni al documental, no accedimos ni a la obra, no accedimos al libro. Fíjense, ¿no? Digamos, cuánto repertorio, cuánta pluralidad esta familia hizo para abordar eso, ¿no? Ese circunvalar el vacío de tantas maneras, ¿no? Entonces, bueno, digo simplemente esto como inquietud, ¿no? Tenemos que ver las obras y las obras tienen que funcionar solas, entre comillas, muy entre comillas, ojalá funcionaran solas. Pero al mismo tiempo funcionan en capas de sensibilidad, de apertura, de disposición que tengamos. Supongamos, no sé, por decir algo, Zulema, supongamos que vos tuviste una historia parecida, invento, ¿no? Invento, supongo, no sé nada de tu vida, Zulema, pero supongo que vos también, tu padre te abandonó y tuvo otra familia, invento cualquier cosa, ¿no? O al revés, vos fuiste la segunda familia, supongamos, ¿no? Sí, Invento, ¿no? Pega igual que no, que si tu padre fue amoroso, estuvo siempre presente y está con vos, digamos, ¿no? no. Desde luego que todo esto, uno va ahí, no va, eh, digamos, a experimentar por primera vez las cosas, va con su carga, con su historia, con su propia biografía, con su propia psicobiografía, a encontrarse con eso, ¿no? A cotejar sus universos, sus imaginarios, sus posibilidades, sus límites, ¿no? Va a empatizar, va con sus neuronas espejo a ver qué se activa allí, ¿no? Em, Pero, y uno no perdón, necesita haber vivido eso como para poder entenderlo, quizá, ¿no? Sí, Ale. no, yo pensaba en una historia por ahí, con tanto trama, tantas cosas. Yo estimo que encontramos de las tres estéticas están presentes. Eh, Depende de dónde queramos poner el foco, dónde queramos hacer zoom. O imaginemos, no sé, una película donde pasan un montón de cosas y debe haber escenas donde uno, no sé, que esté claro lo bello, lo siniestro, lo sublime en distintas partes de una misma historia, de una misma trama, están presentes las tres estéticas, o no? Pregunta. Bueno, muy bien, esto es muy importante, Ale, porque
uno también va a ver lo que pueda ver, lo que quiera ver, lo que se quiera develar ahí, ¿no? Em, Uno va a ver no lo, ¿cómo decir? No lo exacto, sino lo adecuado. Tal vez no hay exactitud de los análisis, sino adecuaciones posibles, donde parece ser más adecuado tal o cual, ¿no? Exactitud hay en la matemática, ¿no? Vos lo sabés bien, Ale, ¿no? Digamos, en un cálculo y demás. Ahora, acá me parece que es un tema de adecuación de conceptos. ¿Qué concepto puede ser más adecuado para abordar eso, ¿no? Supongamos, recién decía Gaspar, veo más bien, me parece más adecuado, digámoslo así, la segunda estética, supongamos, de la imagen, el vacío, de la imagen, ¿no? Porque supongamos que justamente hay imágenes, trabajan sobre imágenes, porque no pueden, como no pueden escribir esa historia, tienen que relatarla con imágenes. Supongamos que uno quiere analizar eso y le parezca que es adecuado, supongamos eso, ¿no? O no, o justamente te parezca adecuado que justamente, increíblemente, el tema de una imprenta que no puede, digamos, editar, hay que editar en esa imprenta que está vacía, esa imprenta inaccesible, hay que editarla, hay que hacer un libro, justamente, ¿no? Porque pueden haber hecho una pintura, pueden haber hecho una canción, pueden haber hecho un microteatro, pueden haber hecho, bueno, hicieron un documento, son formas de tratar de inscribir eso, ¿no? Donde no solamente faltó la imagen del padre, faltó el significante del padre, ese padre que no recuerdan y quieren recordar, ese padre que admiran, que quieren, pero que los abandonó y que irían a ese lugar para qué, para romperle el portón, ¿no? ¿A romper qué? ¿Qué portón sería el que hay que romper? Supongo que, bueno, toda una serie de análisis que uno quisiera y daría lugar, ¿no? Entonces, sí, quizá para volver a nuestro punto es cómo hacer que la teoría no sea un mecanismo estéril, abstracto, sino también una manera de enriquecer los recursos para ser, por ejemplo, un mejor receptor de una obra, si uno pudiera, ¿no? De acceder de una manera más rica, más compleja a eso. Y eventualmente también del otro lado, a enriquecer también la capacidad creativa, ¿no? Supongamos que alguien quiere hacer todo eso, digamos, necesita recursos técnicos. Para hacer un documental necesitas un recurso técnico, para hacer un collage necesitas un recurso técnico, para escribir un libro, para editarlo, necesitas algo. Y desde luego que esa técnica es la que se aprende, la que se transmite. Otra cosa es la sensibilidad, otra cosa es qué pasa a nivel propio, personal, dónde irradian esas visiones y eso que uno hace con, bueno, por ejemplo, con esos dolores de la vida, con eso que uno mm, tiene que tramitarlo, ¿no? Porque tiene más, parece que el mundo no está esperando que te cuenten esa historia, sino más bien vos tenés una necesidad de hacerlo, ¿no? Ahora, esa gente que te va a escuchar, entre comillas, tiene que llevarse algo más que un relato, ¿no? ¿No? Digamos, de alguna manera, cuando uno propone una experiencia estética, y además en estos tres registros, ¿no? Estos tres registros que es una obra de teatro, que es un libro, que es un documental, cada uno tiene su lenguaje, su recurso. Uno no transpone al otro automáticamente, no es que es exactamente el documental, no sé, el libro narrado, digamos, ¿no? Con recursos que pueden ser variados, o la obra de teatro es básicamente, digamos, el documental es básicamente una cámara puesta ahí con alguna voz en off y algún reportaje, digamos. Probablemente hayan aplicado técnicas distintas, ¿no? Eh, bueno, son todas preguntas que están ahí en el límite y que necesitan colaborar, ¿no? Teorías estéticas en general, lenguajes artísticos, pero al mismo tiempo, bueno, esto, ¿no? Podemos decir nosotros que es, desde luego que todo esto está tramado en una historia familiar, en un pasado, en algo que hay que elaborar, ¿no? Em, y que, digamos, para el receptor es una especie de promesa de que algo tiene que pasar allí, ¿no? Que te invita a ser parte de eso, habiendo no vivido eso, pero vos de alguna manera como receptor vas a ver, vas a vivir con ellos eso. Vas a entrar en esos fantasmas, esa historia discontinua, esa historia que querés armar para entender por qué no estás ahí, ¿no? Por qué doblemente estás fuera de ese circuito, ¿no? De esa familia que abandonó y de esa imprenta y de esa imaginación, de ese padre que ni siquiera hay imágenes, pero que hay que escribir esa falta, ¿no? Lacan dice una frase muy interesante de lo real. Dice, lo real, fíjense la frase esta, dice así, lo real es aquello que no cesa de no inscribirse. Fíjense esa doble negación. Lo real es aquello que no cesa de no inscribirse. Fíjense qué interesante acá este padre que no cesa de no inscribirse, ¿no? Pero bueno, hay que dar vueltas sobre eso.
Hay que tratar de ver que eso que no se inscribe, pero no deja una y otra vez de no inscribirse, fíjense, ¿no? Porque no es que no se inscribe y ya está. No cesa. Bueno, esta familia tiene que una y otra vez, ¿no? Hacer algo. Fíjense que no hace una sola cosa, hacen varias cosas para ver cómo es eso que no se inscribe y que igualmente no cesa, pero al mismo tiempo eso hay que ponerlo en escena, ¿no? Eso hay que armarlo de algún modo, ¿no? Bueno, gracias, Zulema, por compartirnos esto, por invitarnos a esto, porque además es un poco la idea, me parece lo lindo de la materia sería eso, ¿no? Digamos, qué cosas nos invitan, nos estimulan, Sí. nos llama, ¿no? Yo vi me hubiera gustado ver la obra porque creo que fue lo primero en el proceso fue lo primero que se hizo, pero bueno, empecé por el documental. Es muy emocionante, sinceramente, ver es el proceso creativo, ¿no? También y todo lo que va pasando. Es muy, muy, muy recomendable. Eh, bueno, y eso también, cuando te invitan a tratar de ser parte un poco de ese backstage, de esa puesta en escena, de cómo lo hicieron, te invitan un poco atrás, ¿no? Que hoy también, un poco en el mundo del arte, eso empieza a diluirse los límites entre a veces la creación y la confección de todo eso, ¿no? Y es más, a veces hasta ciertas consecuencias o ciertos efectos posteriores, ¿no? La obra pierde un poco los límites exactos y te invita a un proceso que es un poquito más amplio, ¿no? Pero como esas obras que después tienen como esa, entre comillas, de construcción con los propios actores o con el director, ¿no? Que se quedan hablando de la obra y que hacen que la obra continúe, que también lo que reverbera y demás es parte de ese proceso de vivenciar la obra, ¿no? Digamos, no solamente estás para recibir la obra y ya está, y te vas con eso. Bueno, de alguna manera tenés acceso a otras cosas. Y bueno, no sabemos muy bien dónde empieza y termina ese proceso para uno, ¿no? Bueno, si les parece, entonces vamos a dedicar nuestra clase hoy a trabajar la sublimación, justamente eso se trataba. Creo que habíamos dejado la semana pasada esto, porque hemos trabajado sobre lo sublime, ¿no? Habíamos trabajado el sentimiento de lo sublime en Kant y ahora íbamos a entrar en la sublimación como proceso psicológico tan importante quizá, ¿no? Aquello que, digamos, si todo marcha bien en la vida, eh, aquello que deberíamos acceder, ¿no? Aquello más sano, aquello más proyectivo de la vida, ¿no? Y habíamos dado varios puntos, creo que habíamos dicho varias sentencias, varias frases, ¿no? Creo que habíamos planteado algo así, ¿no? No sé si alguien tomó nota o recordaba eso, pero bueno, vamos a recordarles, vamos a trabajar hoy sobre eso. Tal vez necesitamos apuntalar algunos conceptos más como para que estas reflexiones que hagamos sobre la sublimación aparezcan. Bueno, empecemos por alguna que pueda ser familiar con lo que hemos trabajado en su momento, con las tres estéticas de Lacan, en principio con la primera, que además nos anunciaba este concepto de sublimación. Y recordemos esta frase, ¿no? Ese como aforismo de Lacan que dice, en la sublimación, el objeto, un objeto, entre comillas cualquiera, alcanza la dignidad de la cosa. ¿Recuerdan esa frase? No habíamos dicho esa frase, ¿no? Empecemos por ahí, si quieren. No es la frase más sencilla del mundo, ni nada que se le parezca, pero tal vez resuena con lo que hemos trabajado. Recordemos esa cosa, la cosa única, indescifrable en un comienzo, después registro perdido, eh, esa cosa que efectivamente, ¿no? La cosa tiene el valor de lo indeterminado, de lo general, ¿no? Es aquello que no podemos definir porque no es un objeto. Un objeto lo definimos, lo contorneamos, lo especificamos, tiene una forma. La cosa es indeterminada, amorfa, indefinida. Sus límites no son precisos, ¿no? Y además es muy general cuando decimos cosa, ¿viste? Cuando te contaste con alguien y dice, ¿qué hiciste el fin de semana? Bueno, hice algunas cosas, ¿no? ¿Se entiende? Supondré que de dormir, ver televisión, de escribir una ópera, de visitar a un amigo, qué sé yo, ¿no? Digamos, pueden ser los temas más variados, ¿no? Tener una experiencia mística o tomar un helado, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, justamente, ¿no?
la cosa tiene este valor de absorberlo todo, con lo cual también está cerca de nada en particular, ¿no? En esos límites, ¿no? Extremos, ¿no? Pero acá la palabra cosa está con mayúscula. Eso, también con ese pronombre, eso. Eso que está ahí, que sucedió ahí, indescifrable para ese bebé, cuya subjetividad está en ciernes, está empezando a vislumbrar, pero le generó una experiencia de goce inesperada y luego inigualable. Esa cosa, que es una marca de algo perdido. ¿A futuro qué queda? A futuro queda intentar recuperar eso. ¿Cómo llamaba esa instancia que era recuperar eso? El goce. Sublimación. Eso se llama deseo. 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 Goce es lo que procura eso. Eso generó una experiencia de goce. Deseo es ese intento de retorno. Sublimación es que eso se logre. Está bien. Sublimación es que ese deseo encuentra por algún momento algo, otra vez ese cosa, eso, algo, ahora veremos, que de alguna manera recupere de la manera más digna posible aquel goce perdido. El deseo es esa inquietud de volver allí. Por lo tanto, el deseo, recordemos, tiene que ver con aquello perdido, pero que intentamos de una u otra manera volver allí. Bueno, entonces, hemos dicho entonces esta dignidad. ¿De qué es dignidad? Entonces, aquello que es irreemplazable, aquello que no es mercantilizable, aquello que no tiene equivalente. Por ejemplo, yo tengo esta virome, esta lapicera, qué sé yo, se rompe, se desaparece, agarro otra, ¿viste? ¿No? Y compro otra más o menos igual, y es equivalente a lo que salga, ¿no? Supongamos 3.000 pesos, no sé, o cualquier cosa. Esa equivalencia no es justamente, digamos, la dignidad. La dignidad es aquello que está por fuera del criterio económico y mercantil. El otro día vi que se subastaron cuadros de Rothko, de Jackson Pollock y demás. Creo que 1.200 millones de dólares es la subasta global. Bueno, eso habla del precio, pero la dignidad es aquello que no solamente no tiene precio, sino que su valor tampoco es posible, ¿no? Dignidad es aquello que se sustrae a cualquier valor, desde luego a cualquier precio. Bueno, la pregunta es, ¿qué puede ser eso? ¿Qué puede ser eso que alcance la dignidad de la cosa? La pregunta sería si el arte tendría un lugar privilegiado con respecto a eso, a ofrecernos cosas, objetos que alcancen esa dignidad. Claro, la cuestión está si hay algo en la realidad del objeto que lo permita o es algo que solamente sea inherente al propio sujeto, que es el sujeto el que le da dignidad a eso. ¿Qué les parece? Ahí me perdí un poquito, ahí no sé si se puede volver sobre Sí, eso. vuelvo. ¿Qué es lo que le da dignidad a ese objeto para que alcance entonces la dimensión de la cosa? ¿Algo propio del objeto o algo que le da al sujeto? Ah. Tiene que ser algo del sujeto. El Algo del sujeto. objeto, claro, el objeto es un estímulo en todo caso, pero lo que se moviliza no está en el objeto, está en el sujeto, ¿o Pienso no? como algo. Por eso uno le da valor a ciertas cosas que en realidad no tienen valor, pero para uno tienen mucho valor. Ujú. Bueno, este es un punto muy, muy importante y también acaba de marcar una diferencia entre Freud y Lacan, ¿no? En Freud tiene que haber algo en el objeto, algo específicamente el objeto, ¿no? Que no es solo una proyección, una irradiación que el sujeto ve en el objeto. Hay algo que es una cualidad misma del objeto. Un brillo en él,
¿no? Un glance, ¿no? Algo que brilla ahí, ¿no? Platón habla del agalma, bonita, no sé si conoce la palabra bonita, agalma, que se las regalo para hacer algún tema musical, hagan un tema musical que se llama agalma, y después me dicen a mí que es bonito, piensa, algo así como un brillo, ¿no? Que no es fácil de ver, ¿no? No es lo brillante, ¿no? Es algo que hay que tener ciertos ojos para verlo, ¿no? Pero está en el objeto. Freud va a exigir eso. Algo hay que brille, también los griegos llamaban el kalos, lo bello, ¿no? Pero esto es como un brillo que no necesariamente es sensible visualmente, aunque es captable, bueno. Mm. Otra cosa es que puede ser el objeto más inocuo, más, digamos, más desapercibido, pero que uno por alguna razón lo ve, ¿no? Y que es para uno. Entonces, ahí sí, la dignidad es exclusivamente una condición que el sujeto propone. No habría nada en principio en el objeto. Entonces, Pero eso sí, no sí, lo, bueno, pero eso no es lo que dice Freud, digamos. Eso. no. Ahora voy. Estoy reteniendo un poquito alguna información para llegar bien, Ah, para completar esta idea, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a decirlo todo, pero para dar un cierto orden. Entonces, fíjense, tenemos esta frase. En la sublimación, el objeto alcanza la dignidad de la cosa. Segunda cuestión que hemos dicho, hay algo del objeto, del deseo que tiene que ver con la sublimación. La sublimación es una forma privilegiada en que el deseo encuentre algo. Ese deseo que también es un deseo ambivalente y complejo, que es lo que buscamos, que es lo que nos moviliza, pero también tiene algo de abrasivo, de tremendo el deseo, si no lo podemos regular bien. Hay algo de perturbador en el deseo si no logramos que encuentre algo que lo regule y lo organice. Entonces esto es muy importante, ¿no? El deseo, digamos, tiene también este doble lado. Así como el goce. El goce tiene algo de buscado, de satisfacción, pero al mismo tiempo tiene algo de opaco, de tremendo, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, cuántas personas tienen un goce tan perturbado, ¿no? No es tan fácil organizar el acceso al goce en la vida, ¿no? En general, la gente, digamos, padece sus goces, en muchos casos. Él mismo y otros padecen los goces de otra persona, ¿no? Digamos, por eso es el misterio de la convivencia, ¿no? Y ahora abordemos este tema, tenemos otros temas para trabajar, pero ahora abordemos este que habíamos dicho. Entonces, de si tiene que haber algo propio en el objeto o no es meramente del sujeto, y en esto decíamos que va a haber una diferencia entre Freud y Lacan. Freud exige para los objetos posibles de sublimación relevancia cultural. Lo que puede ser objeto de goce, promesa de goce, tiene que ver con instancias culturales desplegadas, desarrolladas, ¿no? Él lo encuentra en valores estéticos, religiosos, científicos, altruistas, algo así. Algo que proviene de la civilización desplegada, desarrollada, y que hace que uno no quede a merced de un deseo así como, digamos así, rancio, ¿no? Tremendo, ¿no? Que pueda, ¿no? Poner en riesgo la civilización, al contrario, ¿no? La civilización es fruto de procesos sublimatorios. Esto genera una especie de elevación cultural y de goces que son compartibles. Pensemos que, llegado el caso, uno puede pensar la historia de la civilización humana así. ¿Cómo ha hecho su acceso al goce? Podemos hacer tranquilamente una historia del proceso civilizatorio vinculado con eso. Una vez resuelta la necesidad, el problema es el goce. Ahora, ¿qué se hace con eso? Bueno, ¿y cómo volvemos
es un fenómeno colectivo, social. No es nada sencillo esto, no sabemos hoy cómo resolver ese tema. Hoy no tenemos ni idea cómo se hace eso. O tenemos ideas, pero digamos, ¿no? Digamos, funciona más o menos, ¿no? Bueno, creo que no hace falta más que abrir un diario para darte cuenta que las cosas funcionan muy, muy más o menos, ¿no? Agarras cualquier red social y demás, las peripecias del goce son de las más absurdas, ¿no? Eh, Lacan, en ese sentido, entonces, despega a la sublimación de exigencias culturales. Pone en términos de singularidad subjetiva a la sublimación. Desde luego que, digámoslo así, atentar contra la convivencia no sería sublimatorio para Lacan. Una de las cuestiones que después veremos es quiénes están imposibilitados de sublimar, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquellos que encontrarían su goce a expensas del otro, ¿no? No sé si vieron la película, ahora no me acuerdo cómo se llama, la película de Marcel Marceau, el mimo francés, ¿no? Que salvó a muchísima gente del nazismo, ¿no? Estaba en la resistencia francesa, ¿no? Y salvaron mucha gente. Y aparece este personaje siniestro que era eh, Klaus Barbie, este jerarca nazi, ¿no? Que gozaba tremendamente del padecimiento del otro, ¿no? Lo digo así rápidamente, porque podemos saber de qué se trata, ¿no? Todo esto, ¿no? Bueno, claro, ahí no hay sublimación, ¿no? Ese goce tremendo, ¿no? Eh, bueno, entonces sí hay límites en ese acceso al goce, pero digamos que no necesariamente tiene que ser contemplando la cúpula de la Capilla Sixtina que entras en sublimación. Puede ser, y ahora sí recordemos este ejemplo, con una colección de cajas de fósforos vacía, ¿no? El ejemplo que nos había ofrecido Lacan, creo que habíamos comentado, ¿no? Cuando trabajamos la estética del vacío, ¿no? Y de paso acá nos queda bien para comparar ambas posturas, ¿no? Uno diría que un poeta cómo sublima, y sublima con la poesía, sublima incorporándose a la historia de la literatura, a toda esa, a todo ese eh, recurso y ser parte de aquellos que tuvieron la capacidad, la posibilidad de hacer del lenguaje una expresión artística, de crear metáforas, imágenes, de donarle a la humanidad visiones del mundo y estimular sensaciones y más. Y uno diría, bueno, un poeta tiene eso, ¿no? Tiene esa misión y tiene esa posibilidad y para él mismo y para otros, ¿no? Sin embargo, Lacan dice, bueno, no sé si con cierta malicia o simplemente porque lo entiende así o porque quiere, como decíamos también, extender la sublimación más allá de obras artísticas reconocidas, puede ser en una cosa así tan anodina, tan rara, tan atípica como puede ser una colección de cajas de fósforos vacías, ¿no? Cosa que, digamos, no parece invitar al mundo a que con eso sublime, ¿no? Parece ser que lo que ofrecería un artista al mundo, por ejemplo, y si es poeta, ofrecerle poemas para que los otros también puedan, de alguna manera, acceder a esa sublimación. No, algo que está como clausurado a su propio mundo, ¿no? Esto pareciera ser que solo sucede con él. Él encuentra allí una dignidad en esa colección de cajitas de fósforos vacías que no excede más que la curiosidad cualquier visitante a esa casa, ¿no? Pero quizá el mundo lea los poemas de Jacques Prévert y encuentre que ahí tal vez pueda acceder a alguna sublimación. Hay algunos poemas bastante bonitos de él, ¿no? Eh, bueno, entonces Lacan diría, él encuentra en esa colección de cajas de fósforos aquello digno de la cosa. De paso, ya que estamos, sirve un poco así pedagógicamente para entender esa circunvalación del vacío, ¿no? ¿No? Justamente las cajitas de fósforos vacías y que rodean un espacio y que generan como un límite de vacío, ¿no? Vacío acá también significa inutilidad,
vacío significa no función. Caja de fósforo vacía significa no sirven para eso, no son útiles. Como si lo propio del objeto sublimatorio sea su inutilidad económica, funcional, productiva, ¿no? Es algo que no produce nada. Creo que contamos un ejemplo de antisublimación en los, los dueños de la posada donde vivía Van Gogh al final de su vida, ¿no? Creo que contamos esa experiencia, ¿no? No tenía con qué pagar. Conocen esa historia, ¿no? No tenía con qué pagar la renta a Van Gogh y le lleva una carretilla llena de cuadros. Se le acerca al matrimonio y le dice, mire, no tengo plata, pero tengo esto, esta cosa, ¿no? Y el hombre le dice, no, lléveselo, queremos plata solamente. Y se va a Van Gogh y la mujer le dice, la mujer una visionaria, ¿no? Le dice, te hubieras quedado con la carretilla, al menos sirve para algo, ¿no? Tremendo ejemplo antisublimatorio, donde encontramos todas las variantes estas que se nos pueden ocurrir acerca de esto, ¿no? El valor cultural nulo, pero un valor cultural de una época que no lo puede entender a Van Gogh, que Van Gogh todavía no es un valor cultural. Todavía Van Gogh no es una posibilidad cultural de sublimación. Faltan 10 años, 20 años, no sé, para que Van Gogh sea Van Gogh, ¿no? La inutilidad es doble ahí, ¿no? Es inútil la obra de Van Gogh y no es tampoco sublimatoria, ¿no? Claro que es útil una carretilla, ¿no? Pero nadie sublima con una carretilla. Quizá, no sé, ¿no? Puede ser. Subliman con una caja de fósforo vacía, profe, con una carretilla por ahí. Es verdad, tenés razón. Probablemente esa carretilla hoy podría estar en un museo, ¿no? Y claramente hoy valer como anécdota, como historia, ¿no? Digamos, tristemente célebre carretilla, ¿no? Que bueno, tocada por Van Gogh, por ahí, quién sabe, ¿no? Ya puede ser un objeto así increíble, ¿no? Pero eso tiene que ver más con el fetichismo que con la sublimación. ¿Está bien? Otro día hablaremos de eso, pero otra cosa es el fetichismo, ¿no? Hoy hay mucho fetichismo, ¿no? Con respecto a los objetos y, ¿no? Pero el fetichismo no forma parte de la sublimación. O sea, la sublimación, el fetichismo no son mecanismos que pueden llegar a ir de la mano. ¿Alguien no puede No. sublimar haciendo fetichismo? Bueno, voy a decir lo siguiente, el fetichismo no es el goce, sino una condición de goce. El fetichista necesita de algo para alcanzar el goce, pero el fetichismo no es el goce. Ahora, el fetichismo es aquello que justamente nos quedamos en la antesala sin llegar a eso, ¿no? Entonces, pero se le da un valor, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay gente que paga fortunas por comprar un manuscrito, ¿no? Porque supuestamente eso tuvo la firma del autor allí, ¿no? Y es capaz de pagar fortunas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué valor tiene eso, no? Uy, Gonzalo está, perdón, lo voy a silenciar a Gonzalo, pero está como en un rapto, está sublimando, perdonen que les corté la sublimación de Gonzalo para todos, que estaba entrando en una especie de éxtasis trompetísticos ahí, y lo he Perdón, cortado. pensé que estaba Disculpa, apagado. no hay problema, Gonzalo, disculpa yo que te interrumpo, ¿sí? Perdón. Tremendamente, eso, mereceríamos más llegar a un Necesito goce hacer musical. una mínima, viste, es como lo diario que tengo que hacer, si no esto no funciona más. Entonces lo dejo, por eso me pongo sin cámara, perdón, pero pensé que no tenía audio tampoco. Muy bien, no, pero te agradecemos este buen momento. Sí, este Perdón. pequeño goce entre medio de la clase, está muy bien. Eh, no, digo esto, entonces hay un fetichismo, hay un fetichismo de que lo escribió ¿no? El otro día leía como, hubo una amiga de Borges llamada Estela Canto, que Borges le dejó el manuscrito de la Aleph, quizá el relato más importante de la historia de la literatura argentina, no sé, digo, para exagerar un poco, pero quizá no. Se entendió el manuscrito de eso. Esta mujer en un momento en su vida estaba como con dificultades económicas y lo vendió, lo subastaron, Sotheby's, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué compras ahí? Borges no lo quería, o sea, para Borges no era nada eso, ¿no? O sea, Borges no tenía un fetichismo con su propia letrita y demás, ¿no? Él quería tener, esa mujer se lo escribió, se lo pasó en la imprenta en los años 40, ¿no? Se lo pasó con la imprenta, no, con la máquina de escribir, ¿no? Él quería eso para después llevarlo a presentarlo en editorial, ¿no? No era la imprenta acá de la familia esta, no, de Vega, no, no era. O no sé. Em, bueno, imagínense lo que habrá salido eso y lo que saldría hoy, un manuscrito de eso, ¿no? ¿Mm? Así como, no sé, eh, Lennon escribió, no sé, bien una servilleta, viste que yo, no, no sé, o Paul McCartney, dice, ¿cuánto sale eso, no? Pero ¿eso qué es? Bueno, eso es un valor que lo da alguien fetichistamente, decir, bueno, tengo eso, viste, que ni siquiera es, ¿no? Eh, condición de goce, pero ¿es realmente un objeto sublimatorio? Esta es una pregunta, ¿no? Digamos, ahí. Em, Porque el fetichismo sexual es eso, si no está esa condición, no hay goce. Eso es otra cosa, ¿está bien? Porque el goce no está en ese objeto, está en lo que procuraría, ¿no? Ahora, el objeto sublimatorio es en sí mismo aquello que posibilita el goce. ¿Está bien? Ahí, Gaspar, ¿se entiende lo que digo? ¿No? O sea, entonces, supongamos, no es tanto la lectura de la LEF lo que te importa, sino tener ese manuscrito. Entonces, bueno, ahí Claro, sí. pero eso, eh, tener algo que los demás no tienen y que es único, a ver, no lo tomo como personal, lo tomo como reflexión. Digo, no puede hacer gozar a esa persona, digamos, el que compra el manuscrito de Borges, firmado por Borges, el original, no puede estar, digamos, no puede desear tenerlo, o sea, sí, digamos, no puede Mm. estar sublimando con eso. Es una pregunta, o sea, Sí, evidentemente, lo pregunto porque sí. no estoy seguro. Bueno, sí, esto es una pregunta acerca de qué tipo de goce es ese, ¿no? Si ese goce de coleccionista, ese goce de tener, ¿no? Porque el goce de tener, no Y sé yo si es no el creo que mismo para goce que Freud, sublimar, ¿no? no creo que para Freud el coleccionista, yo particularmente por lo poco que venimos leyendo, digamos, porque Freud escribió un montón y leemos muy poco de lo que escribió, no creo que un coleccionista sea alguien que sublime muy sanamente, me imagino. Me imagino que tiene más que Yo ver creo con que otra ahí cosa. Freud lo pondría más bien del lado del obsesivo, ¿no? Aquel que quiere controlar y tener y no perder nada, ¿no? Claro, claro. Em, pero bueno, también esto es un límite que tampoco lo podemos saber exactamente bien qué sucede dentro de uno. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si no tenés eso? ¿Te angustias? Entonces, bueno, esta sería una pregunta, ¿no? Digamos, si eso es simplemente para tapar una angustia, conteniendo eso, o accedes realmente a un goce, o simplemente estás derivando la angustia. Después voy a volver sobre este tema, ¿no? Digamos, este es un punto importante, ¿no? Eh, el coleccionista solo está satisfecho una vez que se muere el artista, ¿no? Así puede tenerlo todo, ¿no? Porque si no, digamos que mientras están en vida, ¿viste? El coleccionista no. Pero hubo un caso, bueno, Marcel Duchamp, bueno, el artista el del famoso Mingitorio y demás, tenía un matrimonio, hablando de matrimonios, que a diferencia del matrimonio de Van Gogh, este era una especie de mecenas que le compraban toda la obra a Duchamp, ¿no? Pero resulta que él había hecho un famoso cuadro, un muy excelente cuadro que se llama Desnudo bajando la escalera. No sé si conocen esa obra de Marcel Duchamp. Mírenlo, realmente es muy linda obra. Tiene un toque cubista a Duchamp, es una obra de juventud de él. Y creo que la había comprado, yo no sé qué empresa norteamericana, no me acuerdo bien la historia, si la quieren buscar. Ponele, digo cualquier cosa, ¿no? La empresa eléctrica de Estados Unidos. Digo, una había comprado a alguien así, ¿no? Eh, y este matrimonio, que coleccionista de la obra de él, que le compraba toda su obra, no tenía. Entonces, ¿qué hizo Duchamp? Le sacó una foto a la obra, la imprimió. También acá no sé si fue en la imprenta de Coso, ¿no? No creo. Y la trabajó arriba, ¿no? ¿Se entiende, no? Le sacó una foto a su propia obra, ¿no? Desnudo bajando la escalera uno, digamos, le sacó una foto, le sacó una bola, hizo la impresión y la trabajó arriba. Hizo Desnudo bajando la escalera 2. Y esta sí se la vendió, se la regaló, se la donó, no sé bien qué, a esta, am, bueno, a esta gente, ¿no? Que le compraba sus obras. Interesante este juego, ¿no? Porque
Claro, esa está perdida. Esa, la 1 está perdida. Tengo otra que no es otra, es la misma, pero es otra, digamos, algo así, ¿no? Hecha por él, ¿no? Porque claramente no son exactamente iguales. La técnica es otra, desde luego. Una cosa es trabajar, no sé, sobre un lienzo, otra cosa es trabajar sobre, no sé bien qué soporte estaría, pero bueno, una impresión y trabajar arriba, ¿no? Pero me tiene este gesto de es la misma y es otra, por así decirlo, ¿no? Y es para ustedes y está preparada para ustedes. Y esta tiene algo más. No es comprarla, es otra cosa, ¿no? Bueno, uno se preguntaría esto que decíamos antes, ¿no? Si tiene que tener algo en sí misma la foto, la obra en este caso, ¿no? Si hay algo en los propios receptores, si hay algo en la conquista de eso, porque también acá lo sublimatorio es cómo lo conquistás a eso, cómo lográs. Muchas veces la sublimación no es solamente un objeto, puede ser un acto, es un acto. No solamente obtener algo, sino es qué sucede para obtener eso, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Muchas veces obtener eso es que ya no te interese más, ¿no? Entonces habría que ver si es una sublimación, ¿no? Es la historia de, no sé si vieron el diario Un Seductor de Kierkegaard, o el Casanova, ¿no? Que conquista mujeres y una vez que las consigue ya no les importa, ¿no? Y habría que ver si eso es un acto sublimatorio, ¿no? O sea, una vez que consigues ese objeto se degrada, ¿no? Se degrada de esa condición, ¿no? Pierde la dignidad, ¿no? Cuando es simplemente un objeto sexual, pierde la dignidad, ¿no? Eh, entonces sí, estas son todas preguntas estas del fetichismo, pero bueno, para hacerlo un poquito como dice Mark, el fetichismo de la mercancía, ¿no? Te hace Profe, creer que es algo. Sí, Ale, venía buen día. Sí. pensando, buen día, que ahora en los niños, bueno, en los jóvenes no tan jóvenes, está esto del coleccionismo, ahora apareció lo de las figuritas y el álbum del mundial, ¿no? Como una cuestión de deseo y bueno, de tener la que falta. Y se criticaba a algún, bueno, algún influencer, algún streamer, que bueno, había el primer día compró el álbum y 200.000 paquetes de figuritas, ¿no? Y lo completó en el día. Y muchos decían que bueno, se perdía esa experiencia de deseo rápidamente, ¿no? Porque, bueno, en el momento que uno llega a esa, cuando se completa, bueno, hay algo de eso que se termina de perder o se tiene que poner el objeto de deseo en otro lugar, ¿no? Pero me hacía acordar un poco a estas cuestiones que estoy viendo muchos videos, ¿no? De niños que están o que ponen en, no sé, encontrar la figurita de Messi, una gran carga. Y que a veces también está en que, bueno, tal vez el que sabe que comprando una cantidad de paquetes lo completa, bueno, hay algo ahí de ese placer o ese goce también que se pierde. Porque digo goce porque también en el que colecciona también puede haber algo ahí medio compulsivo o incluso a veces de frustración o de distintas cuestiones, ¿no? Se ponen en juego distintas cargas. Muy, muy interesante esto, Alejandro, porque tiene que ver con lo que veníamos charlando. Tiene que ver con algo además que después quiero incorporar, que es la noción de pulsión, ¿no? Pues dijiste compulsión, vamos a ver la pulsión, que es otro tema, ¿no? El deseo a veces es muy abrasivo, decía antes, ¿no? La pulsión le va a dar un ritmo. El problema de esto es cuando no hay ritmo pulsional, porque, como decíamos, el goce no está solamente en el objeto, está en el recorrido también. El famoso recorrido, es decir, ¿cuándo sublimaste la música? ¿Cuando llegaste al final de la canción, de la composición, del concierto? ¿O que es el durante? ¿Es cuándo? ¿No? Ese ritmo que tenés que ir transitando, ¿no? Ese goce que está en ese ritmo. Ahora, el coleccionista compulsivo mm, parecía ser que no sabemos bien dónde está su goce, ¿no? Es un goce raro ahí, ¿no? O esto que hay que rápidamente llenar el álbum. ¿Cuál es el goce? Porque el goce subliminatorio no es un goce de posesión. Esto es muy importante, ¿no? Poseer el objeto no es un goce, o no es el goce sublimatorio, llegado el caso, ¿no? Pero, El profe, goce yo lo es... escuché a usted Sí, y me acuerdo del poeta con las cajitas y me parece que cuadra perfecto. Entonces, cuando sí. después usted dice que Lacan dice que esa persona sublima con eso, es como una... Eso, a mí me generan dudas eso, porque, digamos, Mm. es lo que usted dice, un coleccionista que es, digamos,
Bueno, pero la diferencia del coleccionista, digamos, de las figuritas que tiene límite, ¿no? O sea, hay un momento que es un límite, hay tanta cantidad de figuritas, se completan comprándolas, con lo cual hay una especie de mercantilización evidente ahí, ¿no? Se completa cuando, cuando compraste la figurita, ¿no? Las cajas de fósforos vacías es otro tipo de efecto, porque no es tanto coleccionarla en el sentido pleno de la palabra, sino el proceso de mm, el proceso continuo, ¿no? Ahí me parece que es la diferencia, ¿no? Eh, y con lo cual, digamos, también acá hay una cuestión, ¿no? No es solamente lograr llenarla, ¿no? Porque esa colección de cajitas de fósforos en realidad exactamente no es una colección, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que él va haciendo y que va armando, circunvalando, ¿no? Tiene que ver más bien con esta circunvalación al vacío, no de cerrar el vacío o cerrar un todo, ¿no? Como sería, por ejemplo, la colección de figuritas, ¿no? Que además tiene este Pero, efecto. profe, Sí. ¿es una circunvalación del vacío o es una patología, una obsesión, no sé, o algo, digamos? Porque esa es la pregunta para mí. Porque la anécdota es como muy, bueno, él te lo cuenta y sí, bueno, estás suprimiendo el vacío, pero eso, o sea, ¿cómo podemos comprobar Mm. eso? Bueno, acá yo creo que justamente el tema que, como Lacan nos va a decir, como no hay una cuestión cultural en juego, esto depende de cada subjetividad. Ahora, ¿cómo sabemos si eso es una cosa obsesiva o es una sublimación? ¿Cómo es la relación de cada uno con su goce? Bueno, ese es el tema que Lacan respeta y no lo cierra, ¿no? Lo único que diríamos es esto, ¿no? No se angustia mientras está haciendo el proceso y si no lo hace. En cambio, un chiquito de estos no termina la caja de fósforos y se angustia. Entonces, esa sí es la diferencia, digamos, ¿no? Que es la vinculación con eso. ¿Qué procura ese goce? ¿No? Es un goce que compulsivo, digamos, porque no tenerla te angustia y te comparas con otros y otros lo tienen y yo no. Bueno, eso no es el goce que promete la sublimación. No es el goce que permite la sublimación. ¿Recuerdan que yo les he dicho también estas dos frases, no? La sublimación tiene que ser un goce permitido y un goce prometido. Entonces, nada te garantiza que si cerrás la colección de cajitas de figuritas, ¿cuánto te dura eso? Un rato, nada, ¿no? Una vez que lo terminaste, ya está, te aburriste. O sea, ahora, otra cosa tiene que ser la experiencia de sublimación, ¿no? Desde luego que, ¿cuál es la garantía externa? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo medimos eso? Desde luego no estamos acá en esa instancia, ¿no? La medida es, me parece acá, la relación con la angustia y si realmente eso es una posesión o no. Entonces yo creo que Jacques Prever no posee la colección de cajitas de fósforos. Crea esa colección. Es una invención de él, un artificio de él. En eso está también el proceso. Él cada vez que está haciendo eso, ¿no? Creo que otro ejemplo podría ser, no sé si les comenté acá, creo que lo comentaba en el texto que yo escribí sobre las tres estéticas de Lacan, la casa del artista Javier Corberó. No sé si se los mostré o, bueno, si alguien lo buscó, pero búsquenla. Xavier Corberó, era un escultor, artista español que compró creo que una fábrica abandonada y que él hizo su casa, ¿no? Pero hay un videito muy interesante que muestra eso, ¿no? Es una casa que hoy es una colección, pero no es una casa colección, o sea, es la casa que él vivió durante 40 años y la iba haciendo, rearmando, construyéndola y llenando de objetos propios y ajenos, digamos. Bueno, es para él el objeto de su animación, otros no hacen, pero se los recomiendo mucho, es otro bonito ejemplo de la casa de Xavier Corberó. Hay un lindo video donde él habla y cuenta, y además las cosas que dice son súper interesantes para analizar lo que estamos viendo, ¿no? Vos, perdón, Walter, vos decís que su casa era su objeto sublimatorio. Sí. Y solo para él, ¿no? Nosotros podemos ver, solo para él me refiero a, para él es su
su caja de fósforos, digamos, pero véanlo ahí que no son cajas de fósforos, son otras cosas que tiene, pero la casa es impresionante, toda la casa como está concebida, cómo fue refaccionándose, hoy no puede ser otra cosa que un museo. Para la única persona que puede ser una casa era para él, ¿no? A veces hay un límite medio delgado ahí, ¿no? Entre, es como, no sé, porque pensaba por ahí, no sé, a las personas que le gustan las plantas o las flores y que hacen arreglo, no sé, cuidan su jardín como, que por otro lado los jardines son tanto motivo para la poesía también, no sé, ¿no? Se me viene Olga Orozco, no sé. Ahí lo tenemos a Gaspar con su poesía vertical, que tiene Ahí ahí está, un digo, que jardín vertical, muy bien. puede ser eso, por ejemplo, un jardín. Te digo, voy a ser medio Sí. bruta porque es lo que se me viene a la cabeza. O me acuerdo cuando era chica, era muy común ver en la calle a hombres lavando el auto. No sé, era como, no sé, había vecinos que se la pasaban los fines de semana lavando el auto. Y yo digo, no sé, ¿podría ser lavar el auto un objeto sublimatorio? O es, no sé, ahí es como que, no, porque por ahí Sí. vos das ejemplos de artistas, pero no sé, digo. Bueno, esto es lo que vimos de la cajita de fósforos, la comparación de la cajita de fósforos y la poesía es este ejemplo de lavar el auto, lo que sea. La pregunta es, entonces, si pudiéramos meternos dentro de la psiquis de cada uno y ver qué lugar tiene. Si el no hacer eso te angustiaría totalmente, estamos en una cosa más obsesiva, y si es realmente un goce que realmente tenga los efectos de ese retorno, ¿eh? De ese retorno donde el deseo se sosiega y la pulsión encuentra un ritmo adecuado. Y ese es un goce permitido, no mezclado, no traicionado. Desde luego, el arte parecía tener un lugar privilegiado, pero bueno, puede que no. También es importante, digamos, porque no hay garantía. O sea, es prometido, pero no garantizado ese goce. Entonces, ¿qué puede ser para cada uno? Yo creo que Lacan ahí da lugar a que eso puede ser cualquier cosa. Todo esto dicho entre comillas, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Porque, de luego, como decíamos, hay cosas como, por ejemplo, el padecimiento del otro puede ser parte de tu goce sublimatorio. Esa especie de exigencia de que el otro debe sufrir para que vos goces, ¿no? Ahí está, en el extremo, Klaus Barbie, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí no podemos hablar de sublimación en eso, ¿no? Lo sublimatorio tiene que ser realmente una especie de, ¿no? Del lugar donde el goce pulsional y el goce del deseo realmente encuentra una vía posible, ¿no? Ahora, ¿qué puede ser? Bueno, derrochar agua lavando el auto. Nah, vieron que hoy la sociedad te reclamaría totalmente eso que andás, ¿viste? O sea, ¿no? Tenés que ir con un baldecito, ¿viste? Y pasar, ilustrar ahí rapidito, y nada, ni nada de papeles y todo con un trapito, ¿viste? Todo tiene que ser muy ecológico, No, sustentable. Y yo tenía el un agua vecino tiene que que ir. se ponía la música a todo lo que da y se pasaba rato largo lavando el auto. Mm. Sí, se parece, uno diría, claro, bueno, uno diría, en la antigüedad de otras sociedades, esto que llamaríamos sublimación tiene que ver con los rituales, quizá, ¿no? Con eso que hace lazo también con uno mismo y con otros, eventualmente, ¿no? Por eso también la importancia, decía, que tiene civilizatoria o socializadora. De luego encontrar allí algo que canalice, ¿no? Las energías colectivas, tiene que ser algo que consagre una especie de relación compartida, ¿no? Em, entonces, bueno, claro, en esto efectivamente la sublimación tiene mucho que ver con qué hacemos con nosotros mismos y con otros, ¿no? Por eso es importante. Y ahora viene entonces el otro tema que yo quería presentarles, que es la relación, otra definición que tenemos, que es eh, que la sublimación es un destino pulsional distinto a la represión. Y esto va a ser muy, muy, muy importante. Me espera un ratito, voy a buscar un vasito de agua. Me espera un segundito. Y alguien cuente algo que les parezca sublimatorio, alguna anécdota entre ustedes que les parezca sublimatorio
con o sin el arte. Vengo un ratito. Sí. Me traicionó, me decía que estaba muteado. No se puede confiar en la tecnología, loco. Bueno, esta es la triste vida del trompetista. Yo no puedo no tocar a la mañana. Si no, a la tarde no suena nada, nada, no hay sonido. Mira, No pasa Así, nada, te entendemos y compartimos, así es compartimos, no la pasa nada. triste vida del trompetista. Voy a seguir con mis notas largas, muchachos. Avísenme si se escucha. El famoso trompetriste. Dale, papito, seguí tocando, algo alegre. Dale. Sole, tu sí. vecino se mudó acá a media cuadra. Ah, mira, también pone la música todo lo que da. No para de lavar el auto. Y yo lo tengo todo sucio. Digo, ¿cómo puede ser que este tipo tenga el auto tan limpio? Pero aparte de dedicarle tanto tiempo a lavar el auto, ¿no? Como que... Qué Bueno, suerte que tienen algunos. podés pasar así un trapito y ya está, o sea... El mío está Bueno, muy sucio. pero gracias a mi vecino conocí, en esa época estaba de moda el rock progresivo cuando yo era niña. Y Zule, Se te cortó el audio, Zule. perdón, sí, no me di cuenta. No, digo que conocí mucha música gracias al vecino que lavaba el auto. Ponía Led Zeppelin, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Sublimaste vos. claro. Hizo sublimar el vecino. Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, King Pastoral. Crimson, Pastoral, bueno, Pastoral. Pastoral. Con esa música lavaba el auto. Pero qué maravilla. Sí. Y hace un bien a la sociedad ese La hombre. verdad digamos. que sí, Sí, musicalizaba los domingos. Gonzalo lo soltamos un poquito, agarra la trompeta. Gonzalo, no sé si es una sublimación, una compulsión que tiene, pero bueno, no sabemos. Puede ser que sea. Es un destino triste, eso es lo que es, profe. Es un destino terrible este instrumento. Aprovecho para decirle a cualquiera que quiera, que tenga un amigo o una amiga que quiera estudiar la trompeta, que desista, que haga lo posible porque no lo haga. Es un daño para el ser humano. Bueno, ahí tenemos es una recomendación para no caer en falsas promesas de sublimación, aprendiendo a tocar la Exacto. trompeta, No probando. crean, Eso sería imposible reprimir. sublimar con la trompeta. Claro, ahí hay que Imposible. reprimir. Si está el deseo de estudiar trompeta, hay que reprimir. Hay que reprimir. Es como el tenista Gaudio, era de los top 15 en el mundo, qué sé yo, y que decía que el deporte que más odiaba a veces era el tenis. Se iba del partido, le hacía una entrevista y decía, ¿cuál es el deporte que más odias? Y a veces el tenis, sí. Como que la pasaba, puteaba todo el tiempo en el partido, era espectacular. Sí, sí, sí. Y contra sí mismo, ¿no? También, no es que se enojaba con el mundo, ¿no? Era para con él, ¿no? Sí, sí, puede ser, además que uno tenga un talento que no sea con lo cual uno disfruta, ¿no? Con lo cual uno quisiera ser reconocido o que funcione, ¿no? Hay un famoso pintor que soñaba con ser violinista y era bastante buen pintor y bastante mal violinista, ¿no? Pero él soñaba con ser creo que se le puso un nombre a eso, ahora no recuerdo quién es el nombre de este personaje, que es como alguien que tiene talento para algo, pero sueña con otra cosa, o sea, como que el talento no va de la mano de su expectativa sublimatoria, ¿no? Ese objeto les esquivo, ¿no?
así como la trompeta es algo que debería censurarse entonces para cualquier persona sensata, bueno, como diría Gonzalo, entonces, bueno, habrá que impedir esas cosas, ¿no? Eh, bueno, este es un tema, entonces la sublimación es un tema clave, muy importante porque, eh, digamos, vamos a decirlo así, los que tienen acceso a la sublimación solo somos los neuróticos, ¿no? Digo no, mientras estemos ahí, los que no acceden son la psicosis y las perversiones, y las psicopatías, no acceden. Su goce no está organizado de modo tal que la sublimación sea accesible. ¿No? El perverso no sublima. Su goce es de otro tipo, ¿no? Su goce implica de alguna manera algo del sometimiento del otro. Entonces esto no es un goce sublimatorio. Y el psicótico, bueno, de luego, ¿no? O sea, la alucinación, el delirio no son estructuras con posibilidad de sublimación, al contrario, ¿no? Em, Bueno, entonces, ¿por qué el neurótico sí es el que accedería a la sublimación? Bueno, porque ha organizado su estructura psicológica con la represión. Y este es el punto que tendríamos que charlar un poquito. Pero para eso tendríamos que tener un poco presente, aunque sea brevemente, la noción de pulsión. Yo les había dicho que la sublimación también es un destino posible de la pulsión, distinto a la represión. Ahora, ¿qué es la pulsión? Un concepto que está cerca, pero no es el concepto de deseo. Está cerca, pero no es el concepto de necesidad. ¿Qué es la necesidad? Aquello que se satisface con algo concreto, aquello que es de algún modo urgente en la vida, ¿no? Las necesidades, si no las resolvemos, corre riesgo nuestra supervivencia, ¿no? Nuestra integridad. La pulsión es y no es eso. Entonces, este concepto Freud lo presenta también porque le interesa diferenciarlo del concepto de necesidad, también del concepto de deseo y también del concepto de instinto. De estas tres cosas con las cuales la pulsión está relacionada pero es distinta, ¿no? Supongamos, la vaca tiene hambre, es una necesidad, y su instinto ya le dice claramente qué es lo que resuelve esa necesidad. ¿Qué es lo que necesita para esa necesidad? Ya lo sabe. Es comer pasto. ¿Otra cosa? No, pasto. Listo. La leona se despierta a la siesta, tiene hambre, necesita comer, su instinto le dice cómo ir a cazar y qué cazar, ¿no? La especie le proveyó del recurso como para acceder a eso, ese goce que satisfaga esa necesidad. Bueno, en el ser humano las necesidades no las podemos resolver solas, necesitamos del otro, de un otro, alguien que esté dispuesto a aceptar, responder a las urgencias de nuestra vida. Es decir, ese otro tiene que aceptar ser demandado por el sujeto en la vida. Eventualmente, digamos, la madre o lo que sea, quien sea, ¿no? A ese otro que le pedimos que esté ahí, ¿no? Es la historia de ese padre que está y no está ahí en la familia Vega, ¿no? Esto es, bueno, digamos, ampliemos un poquito esta dimensión del otro, ¿no? Ese que está ahí aceptando ser demandado. Ahora, ¿por qué alguien aceptaría ser demandado? También es todo un tema, ¿no? Ese otro tiene que poner algo de su deseo, ¿no? Si ese otro no pone su deseo, dice, ¿por qué yo? ¿No? El bebé llora y la madre dice, ¿por qué? ¿Para qué llora? No sé por qué. No, conmigo no tiene nada que ver, ¿no? No, la madre tiene que decir, bueno, es a mí a quien reclama, ¿no? Y de pensar algo de mi deseo es concurrente con esa persona, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la pulsión? La pulsión, dice Freud, tiene cuatro elementos que la componen. Uno es una fuente pulsional. Tiene que ver con una parte del cuerpo, una zona del cuerpo.
pero lo llama zona erógena. Por ejemplo, la boca. Al comienzo de la vida, ¿no? El bebé llora, la madre le da de comer, le da el pecho, digamos, y bueno, no solamente el reflejo succión sirve para comer, sino que además la boca genera una especie de goce y de fuente y de tensión, al punto tal de que el bebé después se lleva el dedo a la boca, un chupete, lo que sea, cualquier cosa, se le lleva a la boca. Es decir, no es solamente, digamos, el acto biológico, la necesidad como fisiología que hay que activar como para responder a esa necesidad, sino que hay un goce extra, un plus, que está allí. Esa es una zona erógena. Bueno, Freud va a distinguir distintas zonas erógenas, la zona anal, la zona genital, etcétera, digamos, pero no es el cuerpo en su totalidad, ¿no? Esta distinción, ¿no? Después, la pulsión tiene que tener un empuje. Drang, se dice en alemán. En inglés se traduce como drive, ¿no? Como algo que empuja, algo que lleva, ¿no? Como vieron el drive en el tenis, ¿no? Como Gaudio que le tiene un buen drive. Bueno, eso, ¿no? Conducir, ¿no? Drive, conducir, llevar algo que va desde el cuerpo a lo psíquico. Porque esta exigencia va a ser una exigencia de trabajo. Esta energía, digamos que nace, supongamos, en la boca, el estómago, en la boca misma, exige algo. Esa excitación, esa tensión que suma la fuente, ¿no? La fuente genera una excitación, una tensión. Esta fuente, de algún modo, cuando se carga de intensidad, pide algo, ¿no? Como decíamos, en la boca del estómago surge una tensión, pide comer, digamos. No queda ahí, ¿no? Es una exigencia de trabajo. Lo psíquico requiere entonces presentarse, ¿no? Lo físico, lo orgánico, el cuerpo pide algo y lo psíquico tiene que trabajar. ¿Y en qué tiene que trabajar lo psíquico? En ofrecerle un objeto. Un objeto. Entonces, supongamos ante la tensión en la boca del estómago, un objeto es un objeto para comer, ¿no? Claro, la pregunta acá es, ¿qué? Porque la vaca sabe que es pasto. Sabe, entre comillas, ¿no? Sabe. Su instinto le dice, es eso en otra cosa. Esto viene dado filogenéticamente por la herencia y las vacas desde siempre comen pasto, digamos, ¿no? O desde siempre, bueno, qué sé yo. Para que no sea así, tiene que pasar algo muy particular, o no sé, o la larga historia de la evolución, algo tiene que haber cambiado, pero en el ser humano no sabemos muy bien qué es de antemano eso. ¿Viste cuando decís, mira, tengo hambre? Bueno, tengo un pedazo de pan. No, hambre me refirió a que quiero comer algo, ¿no? Puede ser, no sé, ¿se entiende, no? Entonces empezás a hacer un alfajor cachafaz, ¿viste? No sé. ¿Y cómo? Acá parado, no, ¿por qué no nos sentamos y tomamos un cafecito? Empieza a ser, ese objeto no es una cosa, no es cualquier cosa. Empieza a ser algo que es una puesta en escena, que es una situación, que hay que ambientarlo, que no sabemos bien cuál es el borde de ese objeto. Ese objeto no es un algo en particular. Algo que hay que armarlo, hay que representarlo. Por eso Freud dice que el objeto es una representación. Yo digo una representación en el sentido casi teatral de la palabra y en el sentido psíquico, una representación psíquica. Porque no es eso. Es eso rodeado de algo. Y eso rodeado se llama fantasía. No es algo en bruto. Es algo que armado de una manera, ¿no? A todo esto Lacan tiene otra fórmula, ¿no? Muy particular. Dice, sí, la fantasía es la gramática de la pulsión. La fantasía es la gramática de la pulsión. La pulsión se ordena a través de algo que... Ahora, esta fantasía, ¿no? Esta narrativa, esta construcción, no necesariamente es consciente, ¿no? O absolutamente consciente. Ya que estamos, una obra de arte nos toca, por ejemplo, ¿no? Una poesía, una obra cualquiera, porque de alguna manera hace vibrar esa fantasía inconsciente, que además hace entonces de canalización de una pulsión, ¿no? La pulsión pide un objeto, y este objeto es una representación, y esa representación está organizada con la fantasía. Recordemos que vimos el texto de Freud, el creador literario del fantaseo, la fantasía esa está en
en el núcleo argumental de esa satisfacción. Ahora, no necesariamente es una fantasía accesible a la conciencia, fácilmente accesible a la conciencia tampoco, pero en el arte eso es tocado de alguna manera. Eso llega a poder, digamos, advertirse o vivenciarse de algún modo, ¿no? Un poco a expensas de lo que conscientemente aceptaríamos o supondríamos, ¿no? Parece que esa obra de arte sabe dialogar con lo inconsciente nuestro. Y esto es lo notable, ¿no? No es que a la obra de arte la tenemos que decodificar conscientemente, ¿no? Toca también esa dimensión de la fantasía como objeto pulsional. Entonces, fuente, empuje, estas son las dos variantes más sománticas, más corporales. Tercero es el objeto de la pulsión, que ya es de orden psíquico. Es un objeto y también es un acto. Y está rodeado, envuelto en fantasía. Y cuarto elemento de la pulsión es la meta pulsional. Y la meta pulsional es la satisfacción. Toda pulsión busca una satisfacción. ¿Qué genera la satisfacción? Bueno, la satisfacción la genera la descarga pulsional. Eso que tensionaba en lo somático, en la zona erógena, se descarga. Deja de haber esa tensión, ¿no? Pero recordemos, esto no es solamente algo meramente biológico, pues si fuera meramente biológico sería necesidad. Y si pensáramos en términos meramente biológicos, ante la necesidad de comer, nos nutriríamos. Si supongamos que nos dicen, mira, tomate estos suplementos, estas pastillitas, tenés un suplemento dietario y no necesitas comer. Con eso resolvemos la nutrición, pero no el goce de la comida, ¿no? Y hacerlo de alguna manera, en algún lugar determinado, y con alguien determinado, y bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces está también como ritualizado y organizado de alguna manera. No es el goce de la nutrición, es otra cosa. Bueno, ¿cómo sabemos? Esto no lo sabemos. Por eso hay tantos problemas con la alimentación, ¿no? No sabemos de antemano qué hay que hacer. La especie humana es la que peor come de todos los seres, ¿no? Come de más, come de menos. Come y en vez de nutrirse está mirando cualquier otra cosa, ¿no? Está mirando no la vitalidad de su cuerpo, está mirando la imagen de su cuerpo, o está, vaya a saber qué, o mirando a otros, o pensando en problemas de otro tipo, ¿no? Bueno, se entiende, ¿no? O sea, no hay saber previo. Ahora, ¿qué hacemos con esa pulsión? Bueno, ¿qué es la compulsión? Que no parece haber una descarga posible clara con respecto al objeto, y ese objeto que procure la meta. Eso no cesa nunca. Esa es la compulsión. La compulsión implica repetición. La descarga nunca parece encontrar la descarga. Pero no es solamente la descarga como tal, es además el ritmo pulsional. Encontrar un ritmo en todo esto. Como decíamos, la música es un buen ejemplo esto. Pongo cada canción para terminar la canción. No es una descarga final, llegado el caso. Es como llevas un ritmo pulsional. Esto es muy importante. Finalmente no hay un objeto último y definitivo. Nunca va a haber una satisfacción última y plena de la pulsión. Hay una satisfacción posible, pero no última, que permita que todo eso más o menos funcione, ¿no? Nos lleve adelante. Entonces, la pulsión no tiene un objeto predeterminado. Puede ser que la pulsión implique algo del orden de la necesidad, sí. Se basa en algo físico, sí. Pero no es eso de antemano posible. De hecho, bueno, no sé, por ejemplo, están los ascetas, ¿no? Los que no comían y encontraban algo ahí sublimatorio, ¿no? En esta especie de distancia con una alimentación
ni de lejos compulsiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Bueno, el ser humano tiene esta particularidad, ¿no? Las necesidades no sabemos cómo resolverlas y rápidamente el universo de necesidad está sobrepujado por la pulsión, por el universo pulsional. Ahora, es muy probable que muchas pulsiones tengan un límite con respecto a qué objeto van a acceder. Un límite cultural, un límite social, un límite con respecto a ese acceso al goce. El precio para vivir la cultura es que las pulsiones no las podemos resolver todas como aparentemente en principio pidieran. Eso se llama represión. La represión es que a ese objeto tal cual vendría no podemos acceder inmediatamente. Bueno, pero es el precio de convivencia. Si todos quisiéramos acceder rápidamente a aquello que la pulsión nos exige, y quizá no podríamos convivir, se pondría a riesgo todo eso. Pero invento un mito, que es el mito de la horda primitiva. En un libro llamado Tótem y Tabú, él supone que el ser humano, o alguna sociedad humana primitiva, gobernada arbitrariamente y sometiendo a los hijos un padre terrible, somete a sus hijos y les impide acceder a las mujeres. El único que tiene acceso a las mujeres, al comercio sexual con las mujeres, es el padre. Y los hijos odian a ese padre y lo matan. Y en una cena totémica se lo devoran. Son caníbales, supongamos esto. Esto es, ¿no?, un mito que mete Freud, ¿no? Y cuando se lo comen, se dan cuenta de que también amaban a ese padre y lo admiraban. Y después de ese parricidio y de esa ingesta canibalística, los hermanos hacen un pacto. Dicen, bueno, nadie más va a ocupar este lugar del padre, nadie. Pero vamos a hacer de eso que él hacía una ley. Vamos a prohibirnos dos cosas. Uno es que cualquiera quiera acceder a ese lugar. En ese lugar vamos a poner un tótem, no una persona, no alguien, algo que prefigure una ley. Y segundo, nadie accede a ese lugar, pero todos accedemos a algún goce posible. Al menos una mujer para cada uno, digamos, no sé. Pero hay que limitar ese goce, pero hacer un goce posible. Y hay una ley que tiene que organizar. Bueno, entre hermanos pactan una represión, ¿no? Pactan una ley, pactan una convivencia que permita algún acceso al goce. Bueno, sí, claro, ahí está, desde luego, la neurosis, porque es que no accedemos a todos los goces que quisiéramos, ¿no? Pero no podríamos acceder a todos los goces porque no podríamos convivir. Y es una lucha a muerte casi, ¿no? O sea, la renuncia pulsional es parte del malestar en la cultura. Freud tiene un libro llamado justamente El malestar en la cultura. Es eso. Pero bueno, entonces, ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece la cultura en esa resignación pulsional? Y nos tiene que ofrecer algo. Entre comillas, tenemos que encontrar algo. La sublimación es eso que encontramos, si todo marcha bien, que hace que, si bien renunciamos a ese objeto pulsional primero, supongamos, no sé, de índole sexual o lo que venga, pero que sería incompatible o con la conciencia o con la sociedad, entraría en contradicción, renunciamos a eso, pero hay otro objeto que se propicia, que se propone, que aparece, y que nos prometería de algún modo un goce similar. En la sublimación ese goce es posible. Una renuncia y un goce. Por eso Freud dice entonces que la sublimación es un destino pulsional distinto a la represión. Ahora, ¿qué hacemos habitualmente los neuróticos cuando tenemos que reprimir? Y esto no funciona bien.
creamos síntomas. Síntomas. Este es el truco de la vida, lamentablemente, ¿no? Digamos, para decirlo a grosso modo, 3 formas posibles. ¿Cómo, La cómo neurosis se- obsesiva. Sí, Paola, buen Perdón, día. sí, Sí. buen día. ¿Cuándo creamos síntomas? Y creamos síntoma cuando la renuncia pulsional no la aceptamos bien y porque esa renuncia pulsional, desde luego, pone de manifiesto contradicciones en la vida. Ahora, la forma de resolver eso no es satisfactoria, sino son síntomas, ¿no? Ahora vamos a poner ejemplos y cómo podríamos, y qué sería sublimación al respecto, ¿no? Las 3 grandes formas de crear síntomas son la neurosis obsesiva, la histeria de conversión y las fobias. Estas son las 3 grandes estructuras psicopatológicas de la neurosis. Lo que encontramos, abrí la puerta, vas a encontrarte con tus vecinos, vas a ponerle algún cartelito de estos, le podemos poner. Grosso modo, después está el otro, el psicótico, el paranoico y el perverso, el psicópata. También vas a encontrar lamentablemente algún que otro, pero digamos, estadísticamente menores esos números. La mayoría neuróticos. Digo sí, muy grosso modo, ¿está bien? Para decirlo someramente. ¿Qué hace con los objetos pulsionales el obsesivo? Bueno, eso que tiene que reprimir lo convierte en algo que es control, higiene, necesidad de orden, distancia, pureza, pensamientos que tiene que maniatar, ¿no? Pero que son recurrentes y compulsivos, ¿no? Tiene una especie de misión que es tenerlo todo en orden y si no el mundo se cae a pedazos, ¿no? ¿Conocen a alguien que cuando se va a dormir a la noche cierra la llave de gas, se va a dormir y no se puede dormir porque dice, ¿y si en vez de cerrarla la abrí? Viste que siempre es un cuartito que a veces viste el gasista que te lo dejó, pero no exactamente bien, así 90 grados, y no te lo dejó, no sé qué, no sabes si es subirla o bajarla. Entonces vuelve, pero esta vez cuando vuelve a la cocina es con la luz apagada, porque si prende la luz y hay una pérdida de gas, esto puede ser muy peligroso hacerlo. Hace el movimiento contrario. Intenta dormir y no puede dormirse y se pregunta, ¿y si la primera vez la cerré bien y ahora la abrí la segunda vez? Ahora tiene que volver, pero haciendo 10 pasos y los cuenta, 10 pasos, sin respirar, porque imagínate, hay una pérdida de gas y respirás, tremendo, inhalar monóxido. Siempre hay una historia de un matrimonio que falleció por inhalar monóxido de carbono, siempre tenemos una historia, el obsesivo siempre encuentra datos que confirman que lo que está haciendo es correcto y es adecuado, ¿no? Y bueno, lo hace por 3ª vez, recién ahí se puede dormir. ¿Conocen algún caso así, más o menos así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de una intenta irse a dormir? ¿Puede dormirse? Imposible. ¿Qué le sucede? No para de pensar, se hace la cabeza. No, siente algo. ¿Qué es lo que siente? Palpitaciones, miedo, No es miedo. pánico. Se angustia. Se angustia. Se angustia. Se angustia. Y la angustia no le gusta al aparato psíquico, la angustia, no le gusta. Prefiere un síntoma a la angustia. La angustia se te angosta, no puedes reaccionar, no puedes hacer algo. Mejor hacer un ritual. Ese ritual apaga, morigera un poco la angustia. Ese ritual de ir ahí caminando y cerrando, ¿no? De luego tiene pensamientos obsesivos, controladores, rituales, ¿no? Si no los hace, se angustia. La pulsión no encuentra otra descarga que la angustia, ¿no? Y no es una descarga, ¿no? La angustia es una descarga fallida. Es una energía no bien conducida. Mejor es un síntoma. El síntoma canalizás algo ahí. Pero eso no es una sublimación. La sublimación sería que en vez de hacer ese ritual, haga otra cosa. Otra cosa que sí permita que esa energía, en vez de convertirse en angustia, se convierta en un objeto de un goce posible. Bueno,
¿Qué es? No sabemos. No sabemos de antemano qué es. ¿Está bien? Que puede ser un objeto sublimatorio, un acto sublimatorio. Por ejemplo, tocar la trompeta a las 3 de la mañana, Gonzalo, puede ser, digamos, un objeto sublimatorio, digamos, una acción sublimatoria. Pero no puedo dormir, hago eso. ¿Vieron la película Un cuento chino de Darín? A las 11 de la noche tenía que mirar el reloj, ahí se podía dormir. Dice que era el control, ¿no? Ese control donde solo se podía relajar y dormir en esa hora, antes y después no, eso. Y tenía una ferretería y contaba los bulones, ¿viste? Las cajas de bulones, 500 bulones, ¿no? Contaba 427, faltan 2 bulones, ¿viste? Tuvo 1 hora y media contando bulones, ¿viste? No atendía a los clientes. Este es el obsesivo que tiene que controlarlo todo, ¿no? Ahora, fíjense qué goce tiene ahí, porque tiene un goce ahí. Pero un goce mal habido, digamos, un goce que no te lleva a ningún lugar, ¿no? Un goce que no trabaja bien con la angustia. Entonces, fíjense que la sublimación tiene que ser otra cosa distinta a esto, ¿no? Otra forma es la fobia. En la fobia, el objeto de temor reemplaza la angustia. Ahora sí, hay un miedo. El fóbico, ¿qué hace? Convierte la angustia en miedo. Es preferible tener miedo a tener angustia. La angustia no sabes bien ante qué. El miedo sí, encontrás un rival claro, evidente, ¿no? Entonces hay un caso que analiza Freud, que es el caso Juanito, niño Hans, que le tiene miedo a los caballos. Su angustia, en vez de ser una angustia que tiene que ver con la relación con los padres, bueno, Freud estudia mucho esto, el padre con la madre y el vínculo entre ellos y para con él, digamos, pero entonces cuando ve un caballo se angustia, ¿no? Y tiene miedo a los caballos. Primero es a subirse a un carruaje, pero pensemos que año 1900 los caballos son, digamos, el transporte público, ¿no? Es como ahora tenerle miedo a los colectivos, ¿viste? A los trenes, pues. La neurosis boba no es, ¿viste? Elige algo que te sirva, ¿viste? ¿No? Que le sirva, le sirva. O sea, le tengo miedo a los anillos a Saturno, no pasa nada, ¿viste? Porque no, por ahora no estamos cerca, ¿viste? Pero la neurosis busca algo cerquita, ¿viste? Algo que le sirva para que el síntoma tenga algún sentido, ¿no? Después le tiene, ya no solamente es a subirse, sino a verlos. Entonces es así, tiene que salir a la calle, tiene que caminar por calles donde no se cruce con los carruajes, los caballos. Y ya después, solamente escuchar el golpeteo, imagínense usan las cerraduras, los caballos, y en esas calles, viste, adoquinadas y más, el ruido es. O sea, el niño vive ya una reclusión total, ¿no? Claro, cuanto más es la angustia, más intenso tiene que ser el síntoma, más inhibitorio tiene que ser el síntoma. Esto es un padecimiento, la fobia es un padecimiento. Los ataques de pánico están en esa línea, ¿no? En la época de Freud no se hablaban así, pero hoy, cuando hablamos tanto mentalmente de estas cuestiones, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Una energía no canalizada, esta energía pulsional canalizada en ese otro lugar, ¿no? ¿Saben ese estudio qué pasó con este niño de grande? Este niño se convirtió en escenógrafo de cine, de teatro. Pensemos, no sé, los años 30, 40, no sé cuándo estaría este niño trabajando, 50, digamos. Y qué interesante esto, ¿no? Porque su patología tiene que ver con esto, con cerrar lugares, espacios, perder espacios, ¿no? El espacio de la calle, el espacio visual, físico, hasta recluirse en su habitación. Ahora, ¿qué hizo de grande? Pudo abrir espacios, pudo generar espacios. Eso es hacer una escenografía, ¿no? Crear espacios. Digámoslo así, pudo sublimar. ¿Está bien? Y la sublimación no está muy lejos de aquello que era motivo del síntoma. Eso que lo angustiaba y lo cerraba y lo inhibía ahora puede canalizarse, abrir espacios. Nunca mejor dicho para él, además, eso, ¿no? Abrir espacios imaginarios, abrir espacios escénicos, ¿no? Bueno, tendría que ver con ese objeto sublimatorio. Para él, digamos, ¿no? Desde luego, tal vez para otras personas también quizá ¿no? le serviría
quién sabe, en otra situación, eso, ¿no? Pero esa es la verdad del goce, ¿no? Hay una verdad del goce que verdaderamente sirve para él. ¿No? No es una verdad del cálculo, ¿no? Es una verdad de que en eso realmente está en juego la pulsión. Y bueno, y la tercera forma de neurosis es la histeria de conversión. Esa energía pasa al cuerpo de alguna manera, ¿no? Es el ejemplo, ¿no?, de las parálisis histéricas que analizaba Freud, de las cegueras histéricas. No sé si vieron la película que se tradujo pésimamente bien, juego con las palabras, de Woody Allen, llamado La mirada de los otros. No sé si alguien la vio, era la historia de él, era un cineasta. Ahora les digo por qué está pésimamente bien la traducción de la película, que no en inglés se llama Hollywood Ending, nada que ver, ¿viste? Pero bueno, ahora les voy a decir, pero por qué está muy bien también la traducción, ponerle ese título, ¿no? Él es un director de cine, hombre ya de unos 40 y pico, 50 años. Hace 20 años, 15 años, 20 años que no filma nada, que no lo contratan, que está perdido, ¿no? Pero bueno, su agente consigue que una gran compañía lo contrate nuevamente. Invento, supongo que la Metro Golden Mayer, bueno, por decir alguna, lo contrataba a él. Imagínate volver al ruido después de 20 años, ¿no? Jugar en primera cuando estuviste deambulando en el Nacional B y demás, y de golpe, ¡pum!, la Champions, ¿viste? Eh, y bueno, consiguen grandes figuras, grandes estrellas, ¿viste? La película lleva, no sé, 6 meses de preproducción, filmás 15 días y después, ¿viste? Y después tenés que hacer la postproducción. El día que tiene que empezar a filmar, disculpen, voy a spoilear todo, ¿está bien? No me importa, así que los que no quieran se tapan los oíditos, pero voy a... Eh, el día que tiene que empezar a filmar, se queda ciego. Se queda ciego. Imagínate, sos el director de una película, el día que tiene que empezar a filmar, te quedas ciego. A todo esto él va al psicólogo, él va al psicoanalista, ¿no? Y no tiene nada, pero está ciego. Ahora, si se enteran que está ciego, es un bochorno total, además un gasto de plata. Allí hicieron 6 meses de preproducción, de preparación. Fíjate, entonces él tiene un ayudante que es un chino de verdad, chino que es su ayudante, que es el que tira los cables, ¿viste? Que no, dice, mira, nadie sabe que estoy ciego, vos sos mis ojos, ¿está bien? Vos vas a estar al lado mío, vos me decís lo que ves, y yo doy las órdenes, y así trabajamos. Vos sos mis ojos, estás al lado mío, yo dirijo la película. Entonces, claro, imagínate los actores, todos con las habilidades artísticas, ¿no? Entonces, supongamos está el set, entra uno por allá, y dice, estoy bien entrando por allá. Y viste cuando el ciego mira para un lugar y mira sin ver, ¿no? Y que mira para cualquier lado, ¿no? Y Woody Allen dice, sí, 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 bien, 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 bien. O sea, no sabe lo que está diciendo. El chino le dice, el chino no sabe nada de cine, pero nada, ni mínimamente. Pues nos filman durante 15 días con actores que se pelean, que están llenos de ego. La filmación es un desastre total. Cuando termina, recupera la vista. O sea, tiene esta ceguera histérica. Entonces, todo esto es el ejemplo para decir una ceguera histérica, ¿no? O sea, no tiene nada, pero justamente cuando va a cumplir su deseo, ¡pum!, la neurosis hace su trabajo. Como decíamos, bueno, podía haberse quedado sin olfato, pero no, pero se queda sin vista, porque la neurosis, si no es tonta, ¿no? Sabe lo que hace. ¿A dónde le va a cobrar a un director de cine? Y bueno, no poder ver. Pero termina el rodaje y vuelve a ver. Y tiene que empezar a trabajar con la edición de eso. Imagínense lo que era eso, ¿no? Insalvable. Es como si dijera, mira, tenés 3 sesiones para grabar con los músicos, es un desastre y después tenés que trabajar e editar eso. ¿Y qué editas, no? Con esas malísimas sesiones. Bueno, edita la película y es un desastre. Es un bochorno. Las críticas en Estados Unidos lo arrasan, ¿no? Pero bueno, lo interesante es esto. Les cuento el final, disculpen, pero bueno, tengo que contar todo, ¿no? Final que toma un taxi, él es de Nueva York, ¿no? Viaja a Cannes. En Europa lo reciben como un héroe. Una película que trabaja el absurdo en la vida, el sinsentido, deja de ser esas películas malísimas, esos western y absurdas, y ahora es una película reflexiva, intrigante, con personajes contradictorios que no logran resolver las intrigas de su vida, y en Cannes lo reciben como un héroe, ¿no? Bueno, esta es la paradoja, por eso es un final tipo Hollywood, ¿no? O sea, un final a toda, ¿no? A toda orquesta, digamos, ¿no? Bueno,
Y está bien la traducción que dice la mirada de los otros, porque justamente él ve a través de su ayudante que no ve, que es peor que él, aunque ve, no ve nada, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Es un ejemplo de una histeria, ¿no? Una histeria de conversión. Algo le pasa en el cuerpo, ¿no? Algo le pasa en el cuerpo que tiene que ver con el deseo propio y el deseo del otro, porque lo propio de la histeria es también hacerle fallar el deseo al otro, ¿no? Lacan dice, en la histeria se busca el deseo del otro para someterlo. Por eso es tan complicado esto en la vida, ¿no? ¿Qué hacemos con el deseo propio y el deseo ajeno, ¿no? Eh, bueno, entonces la sublimación sería que podamos hacer algo con esto en la vida. Que la neurosis no sea nuestro destino definitivo, que podamos hacer algo con eso. ¿Mm? Decíamos, a diferencia entonces de las perversiones, la psicopatía, la psicosis, que la sublimación es imposible, la neurosis sí. Bueno, desde luego Woody Allen filma la película, ¿no? Llegado el caso, en el límite, ¿no? Ahora, de paso nos sirve esta película para esta pregunta acerca de cuán necesaria o no es la rúbrica de la sociedad, de la cultura, ¿no? Para Estados Unidos la película es un desastre total. Para las películas de culto francesas que son ¿no? lentas y rebuscadas y, ¿no? muy cerebrales y absurdas, genial, ¿no? O sea, venís de Truffaut, de Godard, de no sé cuánto, esa película ridícula es genial, ¿no? Y para aquel que le gusta Rápidos y Furiosos, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, pero es una vuelta de tuerca que le da Woody Allen a la película esa, que además es una linda película. Este, em, entonces, decíamos, repasamos entonces los puntos de la sublimación. La dignidad de la cosa. Ese objeto que sea, ¿no? Alcanza la dignidad de la cosa. Ahora es un objeto que puede ser algo que tenga exigencias culturales, como decíamos, ¿no? O puede que no, este tema que siempre venimos diciendo, ¿no? Que puede ser si es el vecino lavando el auto y cantando ópera o rock sinfónico o lo que sea. Este, em, las cajitas fósforos, como siempre decimos, o vaya a saber qué, ¿no? Ahora, ese vaya a saber qué, entonces nos preguntábamos, yo decía antes, si tiene ese agalma que dice Platón, ¿no? Ese brillo, esa potencia interior, bueno, para él o para el mundo, quién sabe, ¿no? Bueno, después decíamos que la sublimación tiene que ver con el deseo humano, en el sentido ese, ¿no? Que no, frente a ese deseo perdido, eso que se propone allí es lo más parecido posible a un objeto de satisfacción y goce. ¿Por qué lo diferenciaríamos del mero coleccionista? Porque el coleccionista no quiere gozar, quiere poseer. El objeto del deseo no se puede poseer. Es más, cuando se lo posee, de algún modo pierde la gracia. El goce no es lo mismo que la posesión. Vos nunca posees una canción, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? No posees un poema, o lo que sea. Habíamos dicho también que tiene que ver con la pulsión, con un objeto pulsional distinto al objeto que estaría censurado, clausurado, inhibido, prohibido, ¿no? Que generaría un malestar, que generaría un efecto contradictorio, ¿no? Tiene que ver entonces con un destino pulsional distinto a la represión. Presentamos brevemente este tema, ¿no? Y decíamos que la sublimación tiene que ser un goce permitido, es decir, no está permitido el goce perverso, el goce sádico,
el goce que es a costa de la dignidad del otro. Entonces, este tema de la dignidad es muy importante y del goce digno también, ¿no? Hay un goce indigno que es el goce que perturba al otro y eventualmente a sí mismo también, ¿no? Y es un goce prometido. ¿Prometido por quién? Bueno, prometido por el propio psicoanálisis. Si a un paciente no le puedes prometer un goce perverso. Ahora, tampoco le decís, bueno, mire, va a salir de acá sublimando, ¿está bien? Como tampoco le puedo prometer a un amigo, una amiga que van a ir al cine y vamos a sublimar, vamos a una película, sublimamos un poco, ¿viste? Un concierto. Tampoco, ¿no? Eso sería una ingeniería ¿no? Del comportamiento humano, ¿no? Y no está garantizado eso. No, pero es algo que todo el mundo apenas tuvo excelentes críticas. Entonces ya con eso tenemos garantizado, ¿no? ¿Es así? No es seguro eso. La crítica como si fuera, digamos, la marca cultural que le daría, digamos, el estatus de objeto presunto de sublimación, ¿no? ¿Recuerdan esa película llamada Ese oscuro objeto del deseo? Creo que era una película de Buñuel, ¿no? Creo que me lo dio un poco estas cuestiones, ¿no? Eh, bueno, y la sublimación entonces nos acerca un poco entonces al tema de lo sublime que vimos la vez pasada, ¿no? Si la sublimación, ese objeto que se logra es un objeto sublime, eso que Kant había aventurado como eh, eh, poder hacer algo con eso que en principio se nos presenta como infinito, ¿no? Inconmensurable, ¿no? ¿Qué es eso inconmensurable, amorfo, indefinido, caótico? Bueno, eso es la cosa, llegado el caso. La cosa esa que no tiene un margen definido, que estás allí ante algo oceánico, ¿no? Ese bebé estuvo ahí ante algo que no sabe muy bien qué es, ¿no? Sabe que le produce un goce, pero no sabe muy bien qué es, ¿no? Cuya pérdida, bueno, es un tema, ¿no? Esa pérdida es una frustración, es una privación, es una negación. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿No? Estas palabras habría que definirlas bien. Lacan hace un buen trabajo sobre la diferencia entre privación, frustración, negación. Si eso es algo que perdiste, eso es algo que te sacaron, es algo que nunca te dieron, ¿no? Si es una desposesión, una privación, ¿no? Bueno, también depende un poquito de cómo elaboremos eso, se va a dar también nuestro tránsito, ¿no? Eh, por eso decíamos la diferencia entre a los que pueden sublimar y aquellos que no. Entonces, la sublimación, si la podemos vincular con lo sublime, tiene que ver con eso, ¿no? Podemos hacer algo con eso que, en el fondo, somos nada. Somos nada. Esa conciencia de insignificancia, recuerdan que decía Kant, ¿no? Y eso nos angustia, nos angustia. Recordemos que acá el otro gran tema es la angustia, ¿no? Pulsión, deseo, angustia, represión, sublimación. En todo esto es, ¿cuál es un objeto posible de goce que nos pueda procesar esto, ¿no? Bueno, entonces aquí entonces es ¿no? Los elementos que tenemos. Hay un autor llamado Otto Kemper que trabaja un poco cuáles serían esos que son inaccesibles al goce, ¿no? Al goce pulsional de la satisfacción sublimatoria, ¿no? Como decíamos, bueno, los adictos tampoco, ¿no? El adicto tiene una compulsión que hace que nunca ese objeto calme o cese. Y no hay, de algún modo, fantasía que recubra bien eso, ¿no? Es un ritual fallido siempre ese proceso adictivo, ¿no? A adicciones justamente no se le puede poner palabras, no se le puede poner esa palabra que dé un goce compensatorio, sublimatorio, ¿no? De paso, la sublimación es algo que necesitamos en la vida, necesitamos que adquirirla en la infancia porque esto nos permite socializar, ¿no?
Entonces, ¿qué es la sublimación? Que sabemos retardar el goce, que no lo pedimos inmediatamente, que ganamos en cierta paciencia, como la paciencia que tienen que tener los vecinos de Gonzalo cuando toca la trompeta y la paciencia que cada uno tiene que tener cuando toca el violín, que vas a pasar meses padeciendo vos y otros, ¿no? Ese sonido que nos llega, ¿no? Pero bueno, es una promesa de goce. Hay que poder llegar ahí, ¿no? Pero hay que saber demorar, ¿no? Por eso es tan complejo en este momento la sublimación para las nuevas generaciones, ¿no? Que están acostumbradas a que ya es inmediatamente el goce. Ahora que está de moda la dopamina, ¿no? La dopamina no es el goce, es la promesa de un goce que nunca llega. Y que no hay postergación posible. Es bueno aprender a tener un ritmo, a aprender a tener a recorrer una distancia. Entonces es tan importante en estos tiempos tener estos recursos sublimatorios, ¿no? Bueno, ¿se entendió lo que trabajamos hoy? ¿Sí? Eh, Más o menos, a Gaspar acá está más o menos. Dice, bueno, no importa, ya algún día llegaremos ahí. Sí. Sí. Lo que pasa que tampoco es una cosa de escuchar y entender inmediatamente, ¿no? Hay que pensar No, un no, poco. no, no. Yo, al principio de la clase, cuando lo escuchaba usted hablar de la cosa, no quise interrumpir, pero hay un tango que canta Zule en ensamble, que en un momento el personaje le dice como una cosa abandonada, ¿no? Esa frase como que lo dejaron, como que lo tenían ahí tirado como una cosa abandonada. Y también pienso eso, ¿no? Que, o sea, está la cosa abandonada que uno tira y abandona, y también está el abandono de la cosa, ¿no? Que a uno lo dejaron, porque él Sí. como que en un momento dice, y fuiste tú quien alegró mi soledad, como que en algún momento estuvo con él, y después como que abandonó, se puede mirar como que abandonó esa situación, digamos, de eso, ¿no? Como que Bueno, lo dejó. eso es el despojo, ¿no? Dejó de ser algo digno, ¿no? Está despojado de eso. Perdió la dignidad, ¿no? Es un resto lo que resta, ¿no? Pero bueno, claro, esas son las vicitudes, ¿no? Esa vicisitud de haber sido eso y dejar de serlo, ¿no? Es mucho peor, ¿no? Porque haber sido alguna vez eso digno y perder su dignidad, ¿viste? Es como la diferencia, cambio un poquito de tema, pero es la diferencia entre un auto viejo y un auto antiguo, ¿no? Hay un momento que tu auto es viejo, pero en un momento adquiere la dignidad de lo antiguo, ¿no? Viste, por ejemplo, yo tenía mi viejo Renault 12, no alcanzó la dignidad del objeto antiguo, ¿no? Pero en algún momento será un auto antiguo y de colección y van, viste, los fines de semana ahí a la General Paz y todos los fanáticos, viste, y van ahí van a ver la colección, ¿no? Hay un momento que adquirió otra vez la dignidad, dejó de ser un resto, algo que no es útil, que fracasa, ¿no? Y adquiere otra vez ese brillo, ¿no? Ese brillo ahora sí de lo antiguo, ¿no? Y lo mirás con los ojos de tu infancia, con los ojos de tus abuelos, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Entonces empezás a ver con la mirada de los otros, ahora en este otro sentido, ¿no? Pero bueno, dejar de haber sido eso es muy difícil, ¿no? Por eso el desamor es tan fuerte, ¿no? Dejar de ser eso que fuiste para otro y dejar de ser vos lo que fuiste cuando estabas con esa persona, ¿no? Ese despojo de vos mismo, no es que perdiste a alguien, perdiste lo que vos eras ahí. ¿Está bien? Esto pues tan difícil esos trabajos de duelo muchas veces, ¿no? Bueno, y tengo preparado algo muy, muy, muy lindo para ustedes. Tengo preparadas para, para, para hacer un trabajo para la semana que viene, si les parece bien. Yo les voy a dejar por el campus. Y la idea que, sí, así, muy bien, así, corazoncitos. Gracias, gracias, gracias. Ahí está, Gonzalo, ya está bien, están todos fenómenos. No, se me ocurre lo siguiente, un video más o menos 15 minutos, les dejo unas consignas para analizar. Esa va a ser nuestra primera evaluación. Y después haremos una para dentro, 2 o 3 metas, pero en grupos de a 2, ¿está bien? Después le paso. Son 4 consignas. Una es, todas después se las paso bien completitas.
Una es analizar un poema de José Lezama Lima, un gran poeta cubano que es extraordinario. Otra es analizar, yo después pasar un cuento de los hermanos Grimm, muy bonito. Otra es un video con esculturas, hay que elegir un par de esculturas, yo después le dejo todas las consignas. Y otro no me acuerdo bien qué es, pero creo que es analizar algún otro análisis de alguna obra. Y aplicando, bueno, los conceptos que venimos aplicando. Pero en vez de hacer un trabajo escrito, un videíto. Pueden ser también el gatito saltando, pueden ser lo que quieran hacer, pueden hacer lo que se les ocurra, puede ser. No, un gatito saltando no, eso lo hago yo solamente con Simón, que lo tengo durmiendo toda la clase. O sea, imagínense lo soporífera que es la clase que el gatito ni se inmutó. Mira que salta por cualquier pavada, ¿no? Pero así que mis clases son tremendas, se duermen enseguida, así que, pero ustedes espero que no, que no sea así. Aunque sus gatitos están todos dormidos ahora, pero bueno. Entonces le subo las consignas ahí al campus. Sí, al campus, ¿no? Hay un lugar de tareas, le pongo ahí. Y bueno, ¿está bien? No más de 15 minutos. Pero no, prepárenlo, ármenlo. Hay tiempo para el lunes que viene, ¿está bien? Sería Ahí en está los, el gatito, me se despertó. El gatito de Gaspar se despertó. Recién se acaba de despertar, sí. en los 15 minutos analizar las 4 Las cosas. 4 cosas, o sea, más o menos 3-4 minutos por cada una, ¿está bien? Profe, y esto no entendí, o sea, si sería individual o de Este es individual. Ah, bien, este es Sí, individual y la entrega es el lunes próximo. sí, lo mandan Ok. hasta el lunes próximo. Ok. ¿Está Hay bien? que subir el Sí, video al campus. sí. Ajá. Sí, apretan un clic y lo mandan. Sí. Y la Perfecto. idea, las Me parece consignas, que no se pueden subir archivos, No, perdón. Tenés que subir no. el video, lo tenés que copiar a un link de Ah, Word y tenés que subir el documento Word con el archivo de YouTube, digamos, bueno. copiás el archivo de tu YouTube. Está bien, ¿Se entiende, hagan no? así. Sí. Ponen un link, Perdón, ponen Paula, alguna que te cosa con un link. interrumpí. Ponen algún link, sí. Y para acceder. profe, perdón, y Sí. en las consignas, vos nos vas a tirar puntas para Todas el las análisis. consignas van a ser muy claritas. Exactamente qué hay Ok, que hacer. a partir de un disparador analizar con determinadas cosas. Exacto. Bien. Ahí está clarito en cada una de las 4 consignas, está claro con qué hay que trabajar y sobre qué hay que trabajar. Bien. ¿Y eso ya está subido o todavía no? No, todavía no lo subí. Lo voy a Ah, subir bien. ahora en un ratito, lo subo. Sí. Dale. Bueno, chicos, que tengan una muy linda semana, que anden muy bien y nos vemos entonces el martes próximo, ¿eh? Dios mediante, ¿eh? Bueno, que anden muy bien y bueno, buena semana y les mando el material. Cualquier cosa me escriben ahí al